Onda Cero, Navarra. La brújula de Navarra. Aitor Plaza, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tema central de esta brújula de Navarra va a ser la situación de Iesa con el geólogo Antonio Arechavala. Onda Cero, Navarra. La brújula de Navarra. Aitor Plaza, Onda Cero. Momento de hablar en la brújula de Navarra de algo que si no se lleva este jueves a pleno en el Parlamento será el jueves que viene. EH Bildu ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, para que informe acerca del dictamen encargado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el recrecimiento del embalse de Iesa. Y cada vez que hablamos del embalse de Iesa, yo creo que fue además una de mis primeras entrevistas en Onda Cero, hablamos con el geólogo Antonio Arechavala. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Porque podría yo creo que reproducir exactamente aquella entrevista que no sé en qué año sería, 2018, 2017, en el que ya venías comentando desde tiempo atrás, ¿no? El estado en el que se encuentra Iesa, todas las obras. He leído también por ahí que no es cuestión de echar hormigón y millones encima, sino que la cuestión de Iesa parece una cuestión de fe. Y yo, como fe, no tengo ninguna, pues prefiero preguntar a la ciencia y te pregunto a ti, a Antonio Arechavala, pues ¿cuál es la situación de Iesa para que lo sepa nuestro oyente? Bueno, pues actualmente la situación es que han pasado 21 años de obras y bueno, el presupuesto que empezó en un principio con 113 millones de euros para entrar en el año 2005 se fue pasando poco a poco a 2009, 2015, etcétera, y ya está. Pues la última fecha que tenemos será 2027. Y posiblemente se quintuplique el presupuesto y se llegue hasta los 550 millones, porque claro, sabemos que se propone en este último informe hacer una serie de obras, pero no especificas cuáles son, ¿no? Es decir, esto no se ha medido porque tiene que aparecer en un cuarto modificado. Esa es la situación actual. Más allá de obras, lo que he leído, la ladera derecha está rota, hay grandes incertidumbres. ¿Sirve de algo seguir, por decirlo de una manera así más burda, echando dinero ahí? Bueno, veamos, eso ya es una decisión que no es técnica, no es una decisión... Pero me refiero, ¿hay una solución científica para solucionar ese problema? Sí, hubo muchas y se presentaron durante este tiempo. Vamos por partes. A ver, la ladera efectivamente está rota, sobre todo desde el año 2013, cuando cascó en dos zonas, una a 60 y otra a unos 120 metros de profundidad, que llevamos las roturas superior e inferior, si quieres, una cosa así, y o superficie principal de rotura, la de arriba, y superficie inferior de rotura, la de abajo, ¿no? Y desde entonces pues está moviéndose de tal forma que se va poco a poco autotriturando y bueno, pues tiene movimientos que varían dependiendo de las condiciones climáticas, etcétera. Me decías cómo lo de echar más hormigón. Bueno, a ver, si una de las propuestas que se hicieron durante todos estos años fueron propuestas, por ejemplo, que venían de la Fundación Nueva Cultura del Agua, eran propuestas muy sostenibles, eran propuestas más modulares, sencillas, satisfacían perfectamente las demandas de los regantes y del agua de boca, pero bueno, pues eran baratas y sobre todo lo que eran más seguras, ¿no? Pero bueno, ya se había empezado la obra y lo que se optó fue por tirar para adelante, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado ahora. Ahora sabemos o tenemos certeza, gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de que los autores que en su momento fuimos independientes y bueno, pues decíamos que eso no reunía las condiciones de seguridad para seguir adelante con una obra de tal tamaño, para semejante bomba de relojería, pues prácticamente vienen a decir lo mismo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que no se puede demostrar que eso tenga un factor de seguridad suficiente como para poder seguir adelante. Pero al mismo tiempo propone que, bueno, pues que el factor de seguridad, a pesar de ser muy bajo y ser variable y cambiar en cada zona de la ladera, sería suficiente como para poder soportar de momento las presas, y que lo que se propone es hacer una nueva serie de obras que podrían, por fe, esto ya no por certeza, sino más bien por fe, garantizar la seguridad siempre y cuando se vaya llenando poquito a poquito y se vaya controlando qué es lo que va pasando, de tal forma que se asume que se va a someter a la población a mayor riesgo y que además se
todo movimiento que salga mal, es decir, si tú, por ejemplo, te cargas una zona o se puede volver a dar una rotura, como en el año 2013, por estos esfuerzos de una ladera que está ya muy retocada y muy tocada y muy manipulada, siempre todo ese movimiento podría ser reversible. Eso es lo que se ha propuesto ahora mismo, así, hablando de todas formas, lo estamos analizando con otros profesores, ingenieros y geólogos de la Universidad de Zaragoza, y esta es una estimación preliminar que coincide bastante con la nota de prensa que debieron sacar los afectados. Sí. O sea que se puede hablar, al menos en cierta manera, de estabilidad suficiente en esa ladera para unas presas adyacentes, o todavía es muy pronto. No, yo creo que no se puede hablar. Yo, desde luego, a mi modo de ver, no existe una estabilidad suficiente. No, las normativas europeas y americanas y las de todos los países de la OCDE o de nuestros alrededores no permitirían jamás una construcción de tal calibre en una ladera que sabemos que se mueve. Es decir, no puede tener un factor de seguridad por encima de la unidad porque se está moviendo, que es lo que la definición de factor de seguridad 1 es el movimiento propio de la ladera, ¿no? Por debajo no existen en la naturaleza porque ya se hubiesen caído, y por encima pues tienen un baremo, ¿no?, que se pone en 1,1, que sería el 10%, 1,2 el 20%, 1,5 el 50%, ¿no? Y las normativas lo que te dicen es que mínimo tengas ese 50% por encima de la estabilidad como garantía de seguridad, sobre todo elevar más el factor de seguridad cuanto más incertidumbre hay, ¿no?, que es lo que comentan estos autores. O sea que según te entiendo, soluciones a corto plazo, pocas. Sí, pocas. Se proponen hacer drenajes, contenciones, anclajes, muros de contención, impermeabilizaciones, es decir, más obras, efectivamente. Es lo que ha venido siendo la tónica de todos estos años, meter millones y millones de dinero y de obra. Simplemente, pero eso no evitó en su momento el tener que evacuar, ¿no?, las urbanizaciones y luego demolerlas, ¿no? Tampoco evitó el levantamiento de la presa vieja. Yo creo que, en este caso ya no es una cuestión de opiniones ni nada, estos son hechos, está constatado, ¿no? Yo he estado en una comparecencia explícita sobre Yesa en el Parlamento de Navarra, otra en las Cortes de Aragón, y luego en dos que lo hemos tocado directamente, ¿no?, en el Gobierno de Navarra también, en el Parlamento de Navarra. Y siempre, yo creo que me han pedido hacer otra comisión más y la he denegado. He dicho, no, es que ya está bien, yo no voy a ir siempre a contar lo mismo, coger los vídeos del año 2013 y 2016 y ponerlos, y ya está. Voy a hacer lo mismo que decía cuando sucedió lo que llamamos en las escuelas, ¿no?, de ingeniería la catástrofe de 2013, que fue cuando se movió más de 30 centímetros la ladera derecha y hubo que desalojar aquellas urbanizaciones, ¿no? O sea que entiendo que al final lo que se ha hecho es taparse los ojos en cierta manera y seguir adelante, y ahora en 2022 seguimos con el mismo problema que había en 2013, o por lo menos según escucho que expusiste. Pues Antonio Arechavala, geólogo, como siempre, gracias por atendernos, geólogo además implicado desde el principio con toda esta cuestión, y pues nada, creo que además viene ahora un colega tuyo a la radio. Pues sí, me gustaría darle la bienvenida, ¿no?, porque sé que empieza hoy con la firma Joan Josep Bosch, un amigo estupendo. Pues oye, que suerte y enhorabuena por esta participación. Bueno, pues Antonio Arechavala, gracias, y ahora mismo escuchamos al invitado. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego. Un abrazo. Casi la totalidad del dinero del que disponen los gobiernos proviene de lo que llamamos impuestos directos, como el de la renta, impuestos indirectos, como el IVA, impuestos especiales, tasas, etc. El resto proviene de endeudarse, lo que llamamos deuda pública, y que en teoría, antes o después, habrá que devolver. Con esos ingresos se atienden los gastos del Estado, como la salud pública, la educación, derechos sociales, justicia, infraestructuras tan necesarias, seguridad, cultura, deporte e incluso ayudas a empresas. Si se recaudan menos impuestos, habrá menos presupuesto para sostener ese estado del bienestar, o bien habrá que endeudarse más. Pero endeudarse en nombre del Estado, que somos todos, significa que antes o después intentar pagar esas deudas requerirá más impuestos futuros o más recortes sociales futuros de ese estado del bienestar que sufrirán los ciudadanos y contribuyentes del futuro. ¿Es eso justo? Como dijo Thomas Jefferson, cada generación debería irse a la tumba con sus deudas pagadas.
Y yo añado, si es que hay que pagarlas, porque permítanme una última reflexión. Todos los estados del mundo juntos, que representan a todos los ciudadanos del mundo, deben a día de hoy 60 billones de dólares, con 12 ceros, sí. La pregunta es, si todos los ciudadanos del mundo debemos 60 billones de dólares, ¿quiénes son los acreedores que tanto dinero tienen para prestar? ¿Son extraterrestres? ¿Viven entre nosotros? ¿Pagan los impuestos que les corresponden? Bueno, pues ahí queda esa pregunta en el aire de Joan Josep Bosch, economista, que se estrena hoy en La Firma para cerrar esta brújula de Navarra, en la que, como siempre, yo os recuerdo que siempre es buen día para donar, porque donando sangre salvamos vidas. Tenéis toda la información en adona.es. Llegamos así a las 8 menos 20. Muy buenas tardes.